Hermanos, hemos estado hablando acerca de la resurrección. El último tema que va a tocar Pablo fuertemente es la doctrina de la resurrección. Recordemos algunos puntos en cuanto a el ambiente que vivía la iglesia en Corinto. Y es que hay que ver que muchas o casi todos los problemas que viene corrigiendo Pablo desde el capítulo 1 son problemas que tienen los corintios por dejarse llevar más por su cultura o la cultura que tienen alrededor que por las escrituras. Cuando uno se convierte al Señor, hermanos, muchas veces le cuesta abandonar las cosas que venía haciendo. Y nuestra guianza siempre debe de ser las escrituras. Hacer la voluntad de Dios, esa es la meta de un cristiano. Y en cuanto a eso, han llegado al punto de que hay personas que están dentro de la iglesia que no están creyendo la resurrección. Hay quienes en la cultura de ellos predicaban en contra de la resurrección. Hemos visto los judíos saduceos, las influencias griegas también de la filosofía, el estoicismo, epicureísmo, el platonismo, todos no creían en la resurrección. Si se recuerdan, cuando Pablo llegó a Atenas y le pusieron atención hasta que habló de la resurrección y se comenzaron a burlar de él. Pues esa actitud está dentro de la iglesia. Y como verán en los primeros capítulos, ellos se las llevaban de intelectuales conocedores y se ponían a discutir inclusive. Y no es de que uno, hermano, no pueda hablar acerca de las escrituras. Claro, va a haber algunas dudas, podemos tener algunas opiniones diferentes en algunos puntos, pero en temas como la resurrección no es válido tener alguna situación de decir solo Jesús resucitó, nosotros nos quedamos en la tumba. Anteriormente había puesto el ejemplo, y yo creo que es muy bueno, de las discusiones que hay de si fue un pez, una ballena lo que tragó a Jonás, qué especie era. Y podemos ir hasta incluso a observar la fauna que hay ahí alrededor y observar qué posible especie es la que se tragó a Jonás. Pero eso, uno no nos dice bien las escrituras qué tipo de animal es. Y estarse peleando por eso, pues la realidad tampoco es que afecte nuestra fe. Hay que discutirlo. Yo creo que es bueno ese tipo de discusiones también. Pueden llegar a ser edificantes. Pero discutir acerca de si habrá resurrección o no por dejarnos influenciar por algunas corrientes extracristianas, eso, hermanos, no debe de haber cabida en la vida de un cristiano para eso. Y en la iglesia tampoco. Creo yo que si estudiamos las escrituras nos damos cuenta acerca de la resurrección. Cuando estudiamos la doctrina del ser humano, antropología cristiana,
hablamos de la resurrección y el futuro, el estado eterno. Ahora que estamos estudiando la doctrina del pecado, vamos a ver también la resurrección, porque es un tema clave en la fe cristiana. Y Pablo, hermanos, en los primeros versículos del capítulo 15 nos ha hecho un resumen del Evangelio y el hecho de la resurrección. Del 12 al 19 hablamos acerca de lo absurdo que sería la fe cristiana si Jesús no hubiera resucitado y no hubiera resurrección. Ahora vamos a observar la esperanza cristiana que hay en la resurrección. Y si se recordarán en nuestro estudio anterior, Pablo utiliza un argumento lógico que es como Jesús resucita, nosotros resucitamos. Si no hay resurrección de los creyentes, entonces tampoco Jesús resucita. Eso lo vimos y ese tipo de argumento recordarán que se llama modus tollens. Ustedes lo pueden ir a buscar en algún libro de lógica, pero Pablo utiliza este tipo de argumento. Y esa idea va a contrastarla ahora, porque ha dicho lo negativo de que Jesús no resucitara. ¿Y qué es lo negativo? Que nuestra fe es vana. Nuestra fe sería vacía, sin propósito. Terminó diciendo que si Jesús no resucitó y por lo tanto nosotros tampoco resucitamos, seríamos las personas más dignas de darle lástima al mundo. Ese es el contexto en el que comenzamos a ver el versículo 20. Los invito a orar, hermanos. Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, el hecho de poder estar acá estudiando la sagrada revelación que tú nos das, Señor, tu divina voluntad, la certeza que tenemos de ella, de sus palabras, Señor, y también, Señor, del futuro que tenemos por la redención, por la salvación y en la resurrección que tendremos por la obra de tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, siendo sepultado y venciendo la muerte en la resurrección. Te adoramos, Señor, y pedimos también la guianza de tu Espíritu Santo. Sabemos que nosotros debemos de estudiar las Escrituras, pero en dependencia de ti. Por eso te rogamos que tú ilumines nuestro estudio y bendigas este tiempo que tenemos para estudiarlas. Que ellas nos den la seguridad y también que transformen nuestras vidas, Señor. Te adoramos y alabamos tu santo nombre. Amén. Entonces el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Recuérdense que el argumento que está contrastando es de que si no tenemos nosotros como creyentes resurrección, Jesucristo tampoco resucitó. Pero como sí resucitó, entonces hay que haber un contraste en lo que ha dicho de que vana es nuestra fe, que somos las personas que debemos de darle lástima al mundo. Porque está contrastando el pensamiento, mas ahora está demostrando que la idea que tenían ellos es
falsa. Esa idea de que no hay resurrección de los hermanos es falsa, porque Cristo sí resucitó y va a comenzar a dar las consecuencias de esa resurrección, las consecuencias de que Cristo haya resucitado, consecuencias que nos afectan a nosotros. Cristo ha resucitado de los muertos, ese es el punto de partida. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicias, hermanos, en griego está como primicia, no primicias, ¿verdad? En singular, porque Jesús es el primero de los muertos. Ahora bien, los autores o los editores de la versión 60 tradujeron primicias en plural, como si fueran muchas primicias Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra está relacionada directamente con la ofrenda de las primicias, una fiesta que tenían los judíos en dar las primicias. Cuando hablamos de que el Señor murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, dimos algunos ejemplos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, pero no tocamos las fiestas. Hablamos inclusive brevemente de que los sacrificios representaban la muerte de Cristo, pero no hablamos acerca de las fiestas. Y es que los judíos, hermanos, tenían 7 fiestas, y esas fiestas también representan la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, estamos leyendo mucho de lo que Cristo Jesús hace en la obra, en la cruz, en su muerte y en su resurrección, de una manera como si estuviéramos viendo las sombras, como lo dice el autor de Hebreos. Y las fiestas son imagen o figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que Él es las primicias, hace una referencia a esa ofrenda, a esa fiesta. Y Él es la primicia. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que aunque haya otros que resucitaron antes que Jesús, por ejemplo, Lázaro está muerto, hermanos. Jesús es el único, la primicia de la resurrección que vence la muerte. De eso nos está hablando. Por eso habla de la primicia, pero cuando hablamos de las primicias y leemos las primicias que tenemos en el libro del Levítico o en la orden de las primicias, nos damos cuenta que también es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos dice, y eso lo pueden buscar en el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde el Señor le habla a Moisés para dar las directrices de cómo se debe de realizar la fiesta de las primicias. Primero es de que esta fiesta se realizaba un día domingo, después de la Pascua. La Pascua, que ustedes recordarán, el Señor Jesús murió durante la Pascua, pero dice que después, el primer día después del sábado, el versículo 15, entonces ofreceréis gavilla de ofrendas el siguiente día, al día del reposo.
en Levítico 23:15. Entonces, la fiesta se realizaba el día domingo en que Jesús también resucitó, junto a la semana de los panes sin levadura. Se traía a esa fiesta los primeros frutos y se hacía una ofrenda. Aquí dice gavía, pero para hablarlo más coloquialmente, podríamos decir un manojo de los primeros frutos que tenía. Se agarraba y se entregaba al sacerdote, y el sacerdote la levantaba al cielo para hacerla acepta. Y el judío, cuando llegaba con el sacerdote a que levantara su manojo de frutos, lo que estaba diciendo es de que tenía certeza que lo que había sembrado y cosechado no se iba a quedar solo con ese puñado, sino que eso era representativo de toda la cosecha que iba a tener. Cuando acá habla Pablo de las primicias, que Jesús es esas primicias, nos está hablando de que Jesús es el primero, como aquel manojo, pero que es representativo de todos los que van a resucitar con él. Eso es lo que está hablando acá Pablo. Así un judío iba a tener una cosecha amplia, no solo un manojo de lo que había cosechado, sino una cosecha amplia. Pero Cristo es el primero que es aceptado y que va con la certeza de que los demás van a resucitar. Está hablando de que como Jesús resucita, nosotros tenemos también la certeza de que vamos a resucitar, hermanos. Es una garantía lo que está hablando Pablo acá. Muy similar a cómo funciona el Espíritu Santo. Ustedes recordarán que en Efesios 1:14 nos dice que a los que hemos conocido y creído en Él, Él nos da al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. A veces cuando leemos esto de arras, como ya se ha quedado en desuso la costumbre de las arras eran una dádiva que se daba para tener la certeza que alguien se iba a casar con esa persona. En nuestro sistema legal todavía hay arras. Usted, si tiene un novio o una novia, puede darle una casa, un carro como garantía de que se va a casar, pero es una garantía. El Espíritu Santo funciona como una garantía en nuestra vida de que vamos a heredar la promesa. Ahora bien, Jesucristo acá también es una garantía de la resurrección que vamos a tener como creyentes. Es una garantía, hermanos. No cabe la duda alguna de que vamos a resucitar. Versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante recordar, hermanos, que por el pecado de Adán y Eva, heredamos una naturaleza pecaminosa. Toda la descendencia
de Adán es pecadora. Y la única solución a el pecado es Cristo. Es Cristo. Pero recordemos que estamos hablando de las implicaciones. ¿Cómo lo ha hecho en el 12 al 19? En que si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Pero una de las implicaciones, porque sí hay resurrección, es que aun cuando estábamos condenados a muerte, así como en Adán estábamos condenados a la muerte, en Cristo todos somos vivificados. En Adán hay pecado y la paga del pecado es la muerte. En Cristo hay resurrección y vida eterna. Hay una contraposición acá entre el orden antiguo en Adán y la nueva humanidad que hay en Cristo. Esa nueva humanidad en Cristo, hermanos, es por un hombre que entra a la muerte y también por un hombre que se inicia la nueva humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, cuando observamos la idea de Adán, no estamos hablando de seres incorpóreos. Estamos hablando, y hay un fuerte énfasis en la humanidad corporal, en lo material. Si fuera algo incorpóreo, la resurrección fuera incorpórea, hubieran dicho, bueno, por Satanás entró el pecado. Y ahí hay muerte. Pero lo toma desde Adán, porque Dios formó a Adán y a Eva. Adán, y de ahí salió también Eva. Pero son seres corporales y nuestra resurrección, y va a seguir hablando más adelante de eso, es corporal. Pablo también le escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte pasó así a todos los hombres. Y ese es el orden que tenemos en Adán, la condenación que tenemos en Adán. Pablo ahí también nos dice que las personas morían antes de Moisés. Y en Romanos 2 nos dice que el Señor dejó en nuestras conciencias su ley. ¿Por qué? Porque aún no había ley, pero ya había pecado. Tal vez no se podía quebrantar la ley mosaica, pero había pecado. Y por el pecado, la muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vence la muerte. Adán es figura del que había de venir, el cual es Jesucristo. Es una figura. Así entramos en Adán, de la misma manera entramos en Cristo. Y dice, pero cada uno
en su debido orden, versículo 23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y recordemos que, hermanos, que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de caos. Cuando vemos esta palabra orden, no solo significa secuencia u orden cronológico. Sí significa eso, pero también una secuencia en prioridad. Quien es la cabeza de todo es Cristo y es el primero en resucitar. En ese sentido, Cristo es único, hermanos. Es el único que ha resucitado como resucitó Cristo. Sin embargo, como hemos visto, recordemos que Él como primicia o como primicias también es un símbolo de la resurrección que todos vamos a tener con Él. Acá Pablo está dando el orden del plan de Dios. Un plan que se inicia desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Comenzado con los escogidos, luego con la muerte, la sepultura, según las Escrituras, y la resurrección con implicaciones futuras en la venida de Cristo. Cuando hablamos de la venida de Cristo, es importante observar Primera de Tesalonicenses 4. Por el tiempo creo que voy a limitarme solo a 2 versículos del 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. El pasaje habla de la resurrección y de la esperanza que tiene un creyente. Y cuando hablo de esperanza, hermanos, me gusta más decir la certeza que tiene un creyente. A veces cuando hablamos de esperanza en el lenguaje común, como si hubiera una probabilidad. Pero no estoy hablando de probabilidad acá. Es una certeza que se va a cumplir. Y dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, como aquellos que no tienen esa certeza. Y hermanos, no es que no nos podamos poner tristes por la pérdida de algún familiar o algún amigo querido. Dice que no lo hagamos como aquellos que no tienen esa certeza. No es que no lo podamos hacer. Es un punto importante que hay que observar. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la fe en la resurrección y en la vida eterna. Si alguien muere en Cristo, vamos a extrañarlo momentáneamente, tal vez 50 años, 100 años, si ustedes gustan. Pero tenemos la certeza de la resurrección y de la vida eterna. Cuando dejamos a alguien o enterramos a alguien, me recuerdo yo que un hermano decía que es como decirle un adiós o un hasta luego, si está en Cristo. Porque tenemos esa certeza de la resurrección. No es una pérdida la que tenemos. Quienes no tienen esa certeza, entonces, hermanos,
ahí sí es una pérdida total. Y ahí sí lloren desconsolados si gustan. Pero un cristiano, hermanos, tiene la certeza, la fe de la resurrección y de la vida eterna. ¿Y qué es lo importante que tenemos acá? Que la fe tiene una implicación futura, y hay cosas que hemos recibido, pero va a haber una consumación de la fe en el futuro. Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él, a aquellas personas que han muerto. Versículo 24 en 1 Corintios. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El orden que se ve es el final. Cristo va a entregar el reino después de haber quitado el dominio y la autoridad. Ahora, cuando hablamos acerca del reino, hermanos, podemos hablar de el reinado de David, el reino futuro, pero una de las cosas que nosotros creemos con respecto al reino es el reino de Israel, la restauración de Israel. Y cuando nosotros creemos en la fe de Jesús, en la fe con Jesucristo que resucitó, también creemos en las promesas que el Señor Dios ha dejado en su palabra. Y que Él no tiene sombra de variación, no es una persona cambiante. No dice, hoy me levanté de buenas, entonces sí se salvan. Hoy me levanté de malas, entonces a la condenación todos. No es así el Señor, no es una persona cambiante. Cuando Jesús estaba a punto de ir al cielo, una de las cosas en Hechos 1:6, una de las cosas que pasó fue que los discípulos y los que estaban ahí reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuál era la preocupación de los que estaban con Jesús allí? La restauración de Israel, el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, al rey David, cuyo reino no iba a tener fin. Un cristiano, hermanos, ora y dice, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es lo primero, pero el reino también nosotros esperamos la restauración de Israel. Y a Jesús como el Rey. Es parte de nuestra fe, es parte del futuro que tenemos. Si no tenemos ese futuro, como hay algunas personas que están dentro de la comunidad evangélica y yo creo que son hermanos. Pero ¿qué clase de futuro esperan ellos? Si Dios cambió y sustituyó a Israel por la iglesia, ¿por qué no nos va a cambiar a nosotros también?
Dios cumple sus promesas, y así como cumple y va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, también va a cumplir con nosotros la promesa de la resurrección y de la vida eterna, hermanos. Eso no hay duda alguna. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora gobierna en el mundo el príncipe de la potestad del aire. Y es necesario que Cristo gobierne. La resurrección que ve la fe del creyente hacia el futuro también implica el sometimiento de todo enemigo de Dios. De todo enemigo de Dios. El sometimiento de todos los enemigos bajo sus pies. Y hermanos, cuando vemos Apocalipsis y vemos al Señor viniendo en un caballo blanco, la idea que nos da Apocalipsis es de que viene de tal manera que la sangre de los enemigos salpican al Señor. Eso no les gusta a muchos humanistas ahora que, ay, pobrecitos nuestros enemigos, no sé. Viene con justicia y nuestra esperanza es justa. Y claro, nosotros debemos de amar a nuestros enemigos y orar porque se conviertan también, evangelizar. Cuando uno demuestra el amor a alguien, lo primero es compartirle el evangelio, hermanos. Pero se ponen a decir, ay, es que pobrecitos los enemigos del Señor. Si usted es enemigo del Señor, ay, pobrecito, ojalá que el Señor no lo castigue. No, hermanos, va a venir con espada desenvainada a someter a todos los enemigos. Y esa es nuestra gloriosa esperanza. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Que ya a nosotros nos va a tomar como hijos y no como enemigos. Con todas esas expresiones pareciera que el Señor es malvado por someter a los enemigos. No, es parte de nuestra fe. El sometimiento de todos sus enemigos bajo sus pies. Y son los enemigos del Señor, no los enemigos suyos. Eso sí hay que recalcarlo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Después de la resurrección va a haber vida eterna. Y Pablo dice ya al final que la muerte ya no va a tener poder. Pero uno de los enemigos es la muerte. Y es que es importante, hermanos, porque a veces tenemos algunas ideas, sobre todo en la modernidad o en la posmodernidad, de algunos filósofos existencialistas que dicen, la muerte es el propósito del ser humano. Si usted se va a morir, entonces valora bien su vida y comienza a vivir una vida auténtica. Creo que el más famoso de estos ha de ser Martin Heidegger, aunque también está Albert Camus, y escriben acerca de que podemos encontrar nuestro propósito en la muerte. Cuando nosotros pensamos en la muerte, entonces vamos a comenzar a valorar nuestra vida.
Pero una de las cosas que tenemos en contra de esto es de que nuestro propósito no es la muerte. La muerte es un enemigo. Dios no creó al hombre para verlo morir, sino para vivir, hermanos. La muerte es la consecuencia de la mala decisión del ser humano. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran tomado el fruto? La muerte es la consecuencia del pecado y va a ser destruida. Y Dios va a restaurar el propósito original del ser humano, que no incluye la muerte física. Y esa muerte es vencida a través de la resurrección. De ahí porque es tan importante ver la resurrección. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Versículo 27 y 28. El punto de Pablo acá es que al resucitar Cristo entre los muertos, Dios ha puesto una cadena de acontecimientos que va a terminar en la destrucción final de la muerte. Y cuando la muerte se destruya y esté sujeta, también Dios va a hacer todo en todos. En ese instante, hermanos, en el instante de la encarnación, hasta el momento de la entrega del reino al Padre, Cristo desempeña una función de siervo, cumpliendo la voluntad divina del Padre. La voluntad divina que el Padre le encomendó. Pero al terminar la obra, al ser consumada, Él volverá a tomar de forma plena y gloriosa la armonía que hay en la Trinidad. Todas las cosas serán sujetas a Él. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si de alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por muertos? Y este pasaje es un pasaje un tanto difícil. Estaba leyendo que puede haber hasta 30 interpretaciones de este pasaje. Pero una de las que llama la atención es acerca del bautizo. Si no hubiera resurrección, ¿cuál es el sentido de identificarse con un muerto? Porque estamos hablando de la muerte y la resurrección, que nos identificamos en la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nos bautizamos estamos simbolizando esa vida nueva que tenemos, que estamos participando del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sentido tendría de que a mí me bauticen en el nombre de uno que está muerto, que tiene el mismo destino que yo? No tendría sentido.
pero Cristo resucitó y venció la muerte. Entonces yo me identifico con alguien que ha vencido la muerte. Estoy representando mi muerte a una vida eterna. Pero si Cristo no hubiera resucitado, estaría representando mi muerte a una muerte eterna. No tendría sentido el bautizo. Y acá en Corintio dice que están bautizando por los muertos. Es pregunta. Vean que si han tergiversado la doctrina, la práctica de la iglesia que hemos visto en los primeros 14 capítulos de la carta a los Corintios, era un desorden. Si no tenían o no conocían al Cristo como su suficiente Salvador. Porque nosotros peligramos a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y la vida de Pablo y de sus compañeros estaban en continuo peligro en los lugares y en todo momento. Nosotros peligramos a toda hora. Y todo ese peligro que ellos corrían, hermanos, si ustedes se recuerdan, Pablo fue apedreado, encarcelado. Todo el peligro de muerte lo hace a causa del Evangelio. Los demás apóstoles y compañeros, los cristianos en general, deberíamos de incluso correr peligro a causa del Evangelio. No estoy diciendo ser temerarios, pero si tengo un peligro por presentar el Evangelio, mi fe me mueve a presentarlo. Eso no es ser temerario, hay que ver esa diferencia. Pero si Cristo no hubiera resucitado, ese modo de vida de Pablo de estar al extremo en náufragos, en cárceles, en ser latigado, ser sacado de los pueblos, de una vida extrema de continuos peligros, no tendría sentido. No tendría razón de ser. Quizá ahora no sentimos esa misma situación que Pablo, porque estamos muy acomodados en medio de un mundo que nos permite estar tranquilos. Y hay que agradecer al Señor también por la tranquilidad que nos da. Y es una bendición también tener esa tranquilidad. Pero los primeros cristianos no eran así. Hasta el año 300, muchos de los cristianos corrían los mismos peligros de muerte. Y si no hubiera resurrección, no tendría sentido correr esos peligros que los cristianos corrieron durante 3 siglos. Y yo sé, hermanos, que hay muchos en las misiones que corren esos peligros por amor a Cristo, por la resurrección, con la fe puesta en Él, con los ojos puestos en Él. Dice, así como hombre batallé, versículo 32, en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitamos? Comamos y bebamos porque mañana beberemos. La fe que tenía Pablo lo llevó a batallar, no solo a ponerse en peligro, sino a batallar. Debemos de seguir el ejemplo de Pablo. Muchas veces, pero ni nos movemos de la silla. Hermanos, no es una fe, no tenemos frutos en la fe. Y la fe, la conciencia, el conocimiento de la resurrección nos lleva a batallar.
Si no hubiera resurrección, esta batalla sería inútil, no aprovecharía en nada. Y muchas veces vivimos como si no estuviéramos convencidos en la resurrección. Nada nos mueve. Si no hay resurrección, el desenfreno que tenían en Corinto no hubiera sido malo, porque después de la vida desenfrenada, lo único que quedarían es muertos en una tumba. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por eso es de que cuando miran a nosotros que no vivimos esa vida desenfrenada, si no hubiera resurrección, entonces sí, pobrecito, que le dé lástima a esa persona porque no disfruta de la vida. Pero no es así. Debemos de hacer la voluntad del Señor, y yo creo que en la voluntad del Señor no hay cosa más alegre y feliz de vivir la voluntad del Señor, aun cuando estemos en momentos difíciles como Pablo en la prisión. No hay mayor gozo, hermanos, que hacer la voluntad del Señor. Si no hay resurrección, ni comamos y bebamos, que mañana estaremos en una tumba. Las personas que menciona Hebreos capítulo 11 serían también las personas que más lástima nos deberían de dar. En Hebreos 11 dice, es Hebreos 11, en el 37 dice: muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por las cuevas, por las cavernas. ¿Por qué? Por la fe que tenían ellos. Estos no serían los héroes que nosotros creemos si no hubiera resurrección, sino serían unos pobres ilusos, los cuales habría que tenerle lástima a ellos. Pero no es así. Nosotros estamos seguros de la resurrección. Cuando observamos también lo que nos habla el capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos son héroes de la fe. Murieron aún sin tener lo prometido. Y está hablando de Abraham, hermanos. Y Abraham murió aún no viendo que su descendencia iba a tener la tierra. Pero lo creyó y saludaba. Dice, una de las cosas que dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Se recordarán que los huesos de José salieron de Egipto junto con el pueblo. ¿Y por qué llevar los huesos de un muerto a otro lugar? Por la fe. Les dio instrucciones para que llevaran sus huesos. Estaba esperando en la resurrección. Estaba esperando el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso es de que quería que sus huesos se fueran a la tierra prometida.
Ahora nosotros sabemos que Jesús resucitado va de Emaús a Galilea en un instante, pero la idea es la esperanza que tenía José en la resurrección y en el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Abraham. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen, estar escuchando a falsos maestros o a incrédulos destruyen a un buen uso del cristianismo. Cuando nos alejamos, hermanos, del Evangelio, la vida cristiana no solo decae, no avanzamos en la madurez, sino también deteriora la relación con Dios. No la salvación la tenemos asegurada, quienes hemos creído en Él como su suficiente Salvador, sino en la comunión que podamos tener con Él. Es importante que un creyente mantenga esa relación, que avance en su madurez y mantenga una buena comunión con Dios. Pero escuchando falsos maestros, escuchando mensajes de moralidad barata, eso no lo va a edificar a usted. No lo va a edificar a usted. El estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, eso va a mantener una buena relación con Dios. Hay personas en Corintio que decían que no había resurrección y la iglesia los mantenía ahí. A veces miramos cosas por internet, en la radio, y decimos, es que tal radio, tal canal es muy bueno, entonces no filtramos lo que nos están hablando. Y estar prestándole atención a malas conversaciones destruyen, corrompen, es deteriorar la relación, destruir la vida cristiana. Lo va a hacer incluso retroceder, no avanzar, deteriorar su relación. Y hasta han llegado creyentes a pensar, ¿será que soy salvo? ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Espíritu Santo, el cual nos da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8. Pero si está tan deteriorada esa relación, comenzamos a dudar, ¿será que somos salvos? Nuestros frutos no parecen de ser de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque hemos dado pie o cabida a que se corrompan esas buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Versículo 34. Velad, volver con sensatez, despierten, sean sobrios, tengan un juicio altamente valorado de la situación. ¿Qué les está pasando, hermanos? Es lo que está diciendo acá Pablo. ¿Por qué están permitiendo que haya personas y que haya una influencia de una doctrina falsa como es la negación de la resurrección? Esta palabra velad, los griegos la utilizaban como quítense la borrachera. Cuando había alguien que estaba borracho, no puede juzgar bien. Y luego dice, no pequen. Porque algunos no conocen a Dios. Algunos ignoran o tienen una comprensión falsa,
lo que conduce a una vida reprochable. Si mantienen y no juzgan a los que están ahí, ¿qué esperanza tienen de tener una vida santa? ¿Alguien puede esperar una vida impecable en santidad de alguien que tiene una comprensión falsa de Dios? ¿Qué clase de santidad da el fruto? Los que no conocen a Dios o tienen una falsa comprensión no pueden obrar bien. Y quizá usted dirá, pues mire, yo conozco que hay muchas personas que son moralmente aceptables en la sociedad. Y pueden ser moralmente aceptables en la sociedad, pero eso no implica una vida santa. Otra vez Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay personas que no conocen a Dios, no van a tener una correcta fe y no van a poder agradar a Dios. Aún se porten moralmente adecuados. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo. Y esta palabra es muy fuerte, hermanos. Para deshonor, para humillación lo digo. Aquellos que eran súper soberbios, que creían que sabían todo, permiten este tipo de cosas para vergüenza y humillación de esos soberbios. Digo esto. Señor, te adoramos y Padre, te pedimos tu bendición. Te pedimos que podamos tener esa certeza en la resurrección y que es en esa certeza, Señor, tú nos guíes, tú nos guardes. En esa certeza podamos actuar, podamos luchar como Pablo, podamos hacer obras que te agraden a ti, aún cuando vemos algún peligro, Señor, en nuestras vidas, pero la fe nos tiene que mover. La fe, Señor, ha movido a tus hijos desde un inicio, desde Abel, como dice Hebreos 11, hasta el último, Señor, que esa certeza que tenemos en la resurrección, esa certeza, Señor, que tenemos en la restauración del reino, esa certeza que tenemos de la vida eterna, nos mueva, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Guárdanos, Señor, y que podamos siempre mantener una comunión contigo, conocerte, servirte, Señor, y estrecharnos cerca de ti. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada hermano, que cada hermano esta semana que viene pueda agradarte a ti, Señor. Y, Señor, lo pedimos sabiendo que nos acercamos por la obra que Cristo Jesús realizó en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén.